Ok. Bueno amigos, me encuentro definitivamente aquí, llegué a Buenaventura. Hoy es 29 de marzo de 2018, estamos en Semana Santa, Jueves Santo. El destino es salir de aquí de Buenaventura en una embarcación más o menos entre 3 o 4 horas para llegar hasta la isla Gorgona, acá en el litoral pacífico. Como pueden observar, estoy aquí en el muelle Buenaventura, en una, viniendo desde Cali, más o menos son 2 horas el destino de llegar acá por vía terrestre, y ahora pues entonces dispuestos a irnos a conocer lo que fue la isla Prisión Gorgona. Recuerden ustedes muy bien que eso funcionó por 25 años, desde 1960 hasta 1985, cuando en el gobierno de Belisario Betancur fue que clausuró finalmente ese centro penitenciario. Allá se llevaban desde este sitio, llevados en barco, los criminales más peligrosos. Y recordemos que Daniel Camargo Barbosa, un psicópata, un criminal, también Pedro Alonso López, psicópata, pero sobre todo el primero, Daniel Camargo Barbosa, quien es el papillón, el único que pudo fugarse de allí, de ese centro penitenciario, de la isla Prisión Gorgona. Y después cogió destino hacia las costas, entrando a Ecuador, y allá finalmente entonces asesinó a más de 75 niñas. Después terminó pues preso en una cárcel García Moreno de Guayaquil, y allí fue asesinado en 1994. Bueno, vamos a hacerle todo ese seguimiento. Aquí les dejo un registro más o menos de lo que es esta hermosa ciudad del litoral pacífico, Buenaventura, el Pacífico. Acá podemos apreciar el faro a mi costado izquierdo y la ciudad, el bulevar, el malecón pues. Ok, finalmente, después de 4 horas de viaje en lancha desde Buenaventura, nos aproximamos a la isla Gorgona. Esta queda pues en el litoral pacífico, frente a las costas de Guapi, isla descubierta por Diego de Almagro en 1524, y se le colocó el nombre de San Felipe, pero después Francisco Pizarro, huyendo de los incas, quien se alojó allí con los soldados y murieron por mordeduras de serpientes, le colocó el nombre de Gorgona debido a la mitología griega. Ok. Bueno, hola amigos, hoy está 30 de marzo de 2018. Finalmente llegamos a Isla Gorgona. Esta es la entrada de lo que fuera entonces que se constituyera en 1960 el penal o el centro penitenciario en la isla Prisión Gorgona. Aquí llegaban los criminales más peligrosos de Colombia. Esto funcionó entonces desde 1960 hasta 1984-1985, cuando el gobierno de Belisario Betancur definitivamente lo cerró y se convirtió en el Parque Nacional Natural Gorgona. Bueno, recordemos muy bien que igual que el Alcatraz o la Roca en la Bahía de California, nosotros tuvimos aquí en Colombia nuestra propia isla Prisión Gorgona. Les decía entonces, haciendo un seguimiento de este personaje, el psicópata Daniel Camargo Barbosa, aquí estuvo recluido. Un tipo que tenía un coeficiente intelectual de 115, aquí se ganó la confianza de los guardias y salía a recoger entonces leña para el fogón, porque en ese entonces pues solamente se cocinaba era con leña. Pues bien, Daniel Camargo finalmente entonces logró escapar de aquí. Es el papillón colombiano. Es este personaje cogió hacia la costa, pues entrando por Guapi, se metió a Ecuador, llegó finalmente a Guayaquil, y allá entonces fue donde comenzó a asesinar, y se cuenta de que
hubo más o menos 75 niñas las que estrangulaba y asesinaba. Es capturado finalmente en 1986 y llevado a la prisión García Moreno en Guayaquil, donde otro interno entonces lo asesinó, lo apuñaló en 1994. Esa es la historia de Daniel Camargo, pero interesante es quizás pues que este sitio, pues hombre, les decía que son 4 horas viniendo en lancha desde Buenaventura. Imagínense ustedes transportando a estos criminales en esas embarcaciones de ese entonces, dejados en este sitio, completamente inhumano. Aquí es difícil que vengan la familia a visitarlos. Bueno, todas esas situaciones lo ponen a uno a pensar realmente si esto realmente cumplía con la dignidad en cuanto al ser humano. Pero bueno, eso era lo que se tenía y se tuvo por lo menos durante 25 años hasta que finalmente la clausuraron. Ahí aparece clausurado el área del penal prisión Gorgona, inaugurado el 8 de octubre de 1960 y cerrado el 25 de junio de 1984. Pues prácticamente no exactamente en junio, cerrado en 1984, porque se cuenta de que Daniel Camargo Argoza huyó de aquí fue como en noviembre de 1984. Se dio por muerto, pensaban que se lo habían comido los tiburones en alta mar, en fin, no volvió a aparecer el tipo, eso fue lo que se informó a Bogotá. Pero, y después es que aparece, pues ya en 1985 se dan todos esos asesinatos por parte de este siniestro sujeto, quien, entre otras cosas, también compartió allá celda en Ecuador con otro psicópata como fue Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Hombre, todo esto le llama la atención ahora realmente con este asunto de los psicópatas, porque pues recordemos muy bien que Luis Alfredo Garavito, la bestia, y Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales, en estos momentos purgan una pena, creo que son de 25 años, en la prisión de máxima seguridad de Valledupar. Y están a punto de salir. Es lo que uno pues se pone a pensar realmente, y ustedes encuentran, si quieren ver y revisen los registros, Pirri hizo con RCN varias entrevistas, le hizo a este psicópata Garavito, que entre otras cosas ahora es que se convirtió al evangelio. Pero eso es una situación que, como decían los psiquiatras, pues es obvio que este sujeto o estos sujetos, estos psicópatas, salen y van a continuar en su misma acción criminal. Eso es lo triste y lo referido pues a si se cumple o no realmente con las penas para esta clase de psicópatas. Pues lo visto no, porque Daniel Camargo, en el tiempo que duró acá interno, aprendió incluso, el tipo era tan inteligente que leía todos los libros de la biblioteca, hablaba portugués, aprendió inglés, sin necesidad de ir a una escuela. Todo lo aprendía a través de la lectura, eso se da, eso es lo que se cuenta. Aprendió a manejar todo el aspecto de las estrellas, las corrientes, y así fue que logró entonces escapar de aquí en una balsa de este sitio, de esta isla prisión. Miren ustedes nomás, esto es tétrico. Entrar ubicarse en los zapatos de un condenado de esos cuando entra aquí a este sitio, eso es dejarse al olvido. Bueno, aquí vayan viendo ustedes nomás lo que es el... Ahora, entre otras cosas, el personal policial que venía aquí a la isla prisión Gorgona era una especie de castigo, entre otras cosas. ¿Se imagina usted el trato entonces de un miembro de la policía que les correspondía la custodia, como decir el IMPEC? Aquí a la entrada, miren ustedes lo que aparece, este escrito. Oh vosotros los que entrad, dejad toda esperanza. Dante, la Divina Comedia. Inscripción a la entrada del infierno. Entrada. Como consecuencia del aislamiento, la isla prisión en todo el mundo se convirtieron en infiernos, razón por la cual fueron abolidas. Pasar por esta puerta invita a imaginar lo que debieron sentir quienes ingresaban a un penal ajeno al paraíso que los rodeaba. Eso es real.
porque una cosa es estar allá confinado en este sitio espantoso y otra cosa es ahora como estamos haciendo en este caso de visita por acá en lo que fuera de los Payán. Creo que esto perteneció a esa familia, pero finalmente pues fue expropiado y convertido este sitio en un parque nacional natural por Belisario Bentancur, algo que se le aporta al gobierno desde entonces. Pues obviamente esta fauna y riqueza que existe en esta isla Gorgona es única en el mundo. Aquí hay animales endémicos, o sea, solamente de aquí, originarios de aquí nomás. Y bueno, aquí hay diversidad de fauna y todas las instituciones, por ejemplo, la Universidad del Valle, pues están tratando de conservar este hermoso lugar de la isla Gorgona. Y recordemos, les decía a ustedes la historia que se cuenta. Esto fue descubierto en 1524 por Diego Almagro. Y 3 años después, Francisco Pizarro, huyendo de acuerdo del Imperio Inca, cuando estaba en la lucha se alojó aquí. Y sus soldados murieron por las mordeduras de culebras talla X que hay, culebras coral. Imagínense ustedes toda esa clase de diversidad de culebras. Y por eso fue que entonces Francisco Pizarro le cambió el nombre, porque esto inicialmente se llamaba San Felipe, y le colocó el nombre de Gorgona, debido a la mitología griega. Todos aquellos, ustedes observan cuando tienen en lugar de cabellos como unas culebras, pues es precisamente debido a eso que Francisco Pizarro, pues en 1527-28, le diera ese nombre a este paraíso, a este lugar. Pues obviamente que una cosa es venir usted aquí de visita, como lo estoy haciendo yo, y otra cosa es que mire lo espantosos que se siente de pronto ingresando a este lugar. Esto es escabroso, no más de pensarlo y de sentirlo. ¿Cómo sería entonces entrando a este sitio o a este lugar? Bueno, hasta aquí solamente permiten el ingreso por hoy. Aquí sería la guardia de entrada. Esta es la función de la guardia de entrada, los funcionarios encargados del acceso al lugar. Y seguramente aquí la parte, vamos a ver más adelante, que les voy a mostrar todo lo que pues hace parte de dormitorios, los lugares de los comederos, bueno, en fin. Hoy obviamente esto está enmalezado, ya en ruinas. Ahora sí, entonces, miremos cómo estaba distribuido esta isla prisión Gorgona. Este es el dormitorio. Como pueden apreciar, había camarotes dispuestos para los condenados. Camarotes de 2 y 3 sesiones. Miren ustedes, aprecien las condiciones en que estaban los condenados. Me parece más bien a los campos de concentración de Hitler. Ahora pasemos aquí, vamos se puede observar pues la forma en que está, obviamente ya las ruinas de lo que fue y quedó la isla prisión Gorgona. Se cuenta pues que la capacidad de presos era un promedio de 500 personas, pero podían tener hasta en ocasiones 750. Vamos acá, sígueme por favor, acá podemos, toda esta estaba custodiada por la policía. La policía, recordemos, es una zona prácticamente de castigo para los de la institución policial. Muchas veces hay partes en Colombia que son considerados como destinos a la policía de castigo. Esta era una. Bien. ¿Qué se espera entonces del trato que podían recibir estos condenados? Acá
son las letrinas. Ahora pasamos y nos encontramos con los comederos. Les decía que estaba dispuesto apenas para una capacidad de 500 personas, pero en ocasiones hasta 750 hubo. Mira, aquí hay un poema de un preso. Maldito este lugar, maldito sea. Aquí solo se respira la tristeza. Aquí se bebe el cáliz más amargo que nos brinda el dolor y la pobreza. Aquí la vida no tiene primavera, aquí el alma no tiene sensaciones. Aquí el amor no tiene compañera y pierde el corazón sus ilusiones. Eso expresa el sentimiento que se debió sentir, estas energías tan negativas en este sitio. Vamos acá. Entiendo, estos eran como unos bebederos. Acá la distribución. Se da cuenta de que los presos tenían una ración que era compuesta por arroz, por café, por huevos algunas veces los domingos. Pero no tenían, algunas ocasiones le daban lo que consumían los directivos, pero ya manjares y cosas esas por el estilo no podían acceder, obviamente. Solamente se cuenta de que cuando del producto de las artesanías, de lo que hacían ellos dentro de sus labores artesanales, podían entonces comprar para consumir ceviche o pescado. Bien, esto también hacía las veces de aula de clase. Dice aquí, la prisión contó con 3 comedores diseñados para recibir 500 personas. Sin embargo, durante ciertas épocas alcanzaron las 750 personas. Estos espacios también cumplían la función de aulas de clase. Obviamente que dentro de este paraíso está este sitio que más parece a los campos de concentración de Hitler. Vamos por acá, nos encontramos con el horno, producía pan diariamente y se utilizaba leña para eso. La panadería, un horno era utilizado para preparar el pan en la isla. Diariamente preparaban 2.500 panes, tanto para los reclusos como para el personal administrativo. De aquí es que tengo entendido de que Daniel Camargo Barbosa, el sádico, el charquito, este asesino serial que aquí estuvo cumpliendo condena, del cual se fugó, pues les decía, en 1984, se ganó la confianza de los directivos, bueno, los custodios, los encargados de la vigilancia. Por eso salía de este establecimiento para conseguir leña, y ahí es donde tuvo la oportunidad para poder fugarse después y alcanzar la costa del Pacífico y huyendo hacia Ecuador, Quito y Guayaquil, donde volvió otra vez a reincidir en esa serie de asesinatos de más o menos 75 niñas, a las cuales violaba y estrangulaba, haciéndose pasar por un acólito o ayudante de un cura. Bien, se dice aquí pues que las influencias y el poder de algunos presos servían para adquirir mejores raciones o para programar el envenenamiento de algún indeseable. La dieta entonces era arroz, papa, café, chocolate, guaypanela o mazorca o huevo los domingos. En raras ocasiones probaban la dieta de los directivos.
les explicaba pues que esto funcionó desde 1959, cuando fue el presidente Alberto Lleras Camargo, quien abrió este establecimiento, este lugar, lo convirtieron en prisión hasta 1984, con el gobierno de Belisario Betancur, desmantelado prácticamente en 1985. Pero para esa fecha, finalizando el año de 1984, fue que Daniel Camargo Argoza se fugó, se dio por muerto pensando que se lo habían devorado los tiburones en alta mar. Bien, miremos ahora otra parte de la locación. Vamos a ver. Esto es lo que uno se pregunta desde el punto de vista como criminólogo, en razón de si las cárceles hoy, actualmente, en esas condiciones de hacinamiento, se cumplen con esa resocialización, esa rehabilitación y ese disciplinamiento para que vuelva otra vez a ser una persona útil para la sociedad. De allí que de pronto, leyendo a Morris, que es un zoólogo, se hace el estudio de las conductas animales y especialmente tratando del ser humano, de que en las cárceles a largo plazo se dan ciertos comportamientos al convivir con los delincuentes, normas y patrones de conducta tribales, es decir, como si fueran tribus. Entonces es normal encontrar esos tatuajes de algunos condenados para identificarse dentro de la misma población carcelaria, lo mismo que la jerarquía. Eso se da al interior de las cárceles, y por eso se dice que pues muchas veces qué función se cumple con las cárceles, ¿no? Hay un mico acá a atravesar. Miremos a ver si... Mire, fírmalo ahí. Mira. Estos son los habitantes ahora de este lugar. Tratamientos imposibles. El doctor Bernardo Osejo practicó cirugías de cabeza y amputaciones mayores con cegueta y cuchillo como único material quirúrgico. Terrible. Bueno, esta otra sesión aquí decía que hay que tener mucho cuidado pues con las culebras, reptiles. Aquí es probable que se encuentre uno con talla X y con la coral, que son las dos culebras venenosas. De allí que entonces, por eso les explicaba, históricamente, pues esta isla Gorgona fue descubierta por Diego de Almagro, 1524, 1528, en fin, 3-4 años después Francisco Pizarro vivió aquí, se resguardó en esta zona de la isla Gorgona, llamada San Felipe inicialmente, pero después entonces le colocó el nombre por la mitología griega Gorgona debido a estas culebras en la cabeza, y eso está aquí Gorgona y Gorgonilla, pero porque es que aquí es el hábitat especial de las talla X. Bien. Los altos índices de enfermedades venéreas eran casi imposibles de tratar y se incrementaban en la medida de que algunos directores traficaban con prostitutas. Eso es lamentable, pues obviamente la corrupción se da y todavía sigue existiendo a nivel de las cárceles, en las que se comercia con la condición humana en que se encuentran los detenidos. Se trafica, se negocia no solamente pues con armas, drogas, sino también para poder acceder a
un pasillo, para una colchoneta, bueno, todo eso lo sabemos, para nadie es desconocido de que las cárceles son foco de corrupción. Ahí es donde nos tenemos que preguntar y hacer una reflexión realmente si los centros penitenciarios aquí, las islas convertidas en prisión como Alcatraz y como pues lo hicieron en los gobiernos anteriores por Colombia con esta isla prisión Gorgona, pues se cerraron, esto se declaró Parque Nacional Natural en 1984 por el gobierno de Belisario Betancourt. ¿Qué nos hace reflexionar todo esto entonces? Si la cárcel de Villahermosa, como les decía, está en completo hacinamiento, 6.000 hombres, cuando solamente tiene capacidad para 2.000, uno se pregunta, bueno, ¿realmente la pena cumple con esa función? ¿Qué hacían cuando llegaban estos condenados a estos sitios? Aislados del mundo, de la sociedad y de la familia. ¿En qué condiciones infrahumanas realmente se tuvieron que existir aquí? Era natural, y eso cualquiera quiere obviamente fugarse de una cárcel. Lo hicieron en Alcatraz, ya para 1961-62, ya cuando se fue cerrando la cárcel, se da cuenta pues de la famosa fuga de 3 personas, 2 hermanos y otro sujeto. Ahora, de este sitio se habla del papillón, como conocemos por Henry Carrier en su libro famoso francés. Papillon pues significa en francés la mariposa, llevaba en el pecho. Este logra fugar de la Guyana francesa, una prisión. Lo mismo entonces pasó aquí en Colombia, cuando se fugó otro delincuente conocido como el Papillón, y lo recapturaron. Pero no sucedió con Daniel Camargo Barbosa, quien entonces en 1984 logra fugarse, lo dan por muerto y resulta de que este asesino serial continúa sus asesinatos en Ecuador. Cuando es puesto preso, condenado a 16 años, y después lo asesinan otro interno en una cárcel de Guayaquil. Es lo que pues se analiza ahora con la situación de Luis Alfredo Garavito, la bestia, y de Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, 2 paisanos nuestros del Valle del Cauca, quienes pues asesinos seriales ahora purgan penas de 25 años en Valledupar, centro penitenciario de alta seguridad y mediana, pero que están a puertas, dicen, de salir ya en libertad con ciertos beneficios este año 2018. La pregunta que uno se hace, a pesar de ver esos programas de entrevista que le hizo Pirri de RCN y a Garavito, y el rastro de Caracol a Manuel Octavio Bermúdez, pues siempre es la misma tipología de decir que ahora están otra vez ya en los caminos del evangelio. Yo sé que sin cosas, obviamente que los psiquiatras dicen que solamente es un sofisma, porque un psicópata no dejará de serlo. Entonces, la pregunta que se hace es que realmente frente a esos casos, desde ya como un criminólogo o como pues experto o que tenemos conocimiento en el área penitenciaria, diríamos que ante eso no hay solución alguna, que una persona hay que aislarlo completamente de la sociedad por el tiempo necesario, cadena perpetua quizás, o la máxima pena. En Colombia son 60 años. Ahí está Rafael Uribe, en el caso de la niña Samboní, pues casi son 58 años más o menos de cárcel. Eso es prácticamente una cadena perpetua. Otros expertos dicen pues que lo que no se deben de dar es ningún beneficio para estos sujetos, ni las 3/5 partes, ni libertad condicional. Cumplir físicamente su tiempo. Prácticamente eso implica es casi una cadena perpetua. 60 años de cárcel, alguien que entra de 20, 25 años y los cumple completamente, pues saldrá ya anciano de esa cárcel.
sin aliento de seguramente volver a cometer esos crímenes tan espeluznantes pues, para la misma sociedad. Pero no así frente a otra clase de conductas punibles, porque entonces les explicaba de que convivencia con delincuencia a corto plazo es una situación diferente a largo plazo, por el comportamiento del ser humano, socializándose pues en estos medios, el delincuente no deja de ser delincuente. ¿Qué rehabilitación puede haber o qué resocialización? Sí, incluso en las mismas cárceles no hay prácticamente toda una política para que estas personas trabajen y purguen sus penas y que de pronto después cuando salgan sea alguien útil a la misma sociedad porque tenga un arte, un oficio y sea reintegrado al mismo la sociedad. Bien, ahora entonces pues terminemos de observar aquí esto. Yo creo que dejemos aquí. Vamos. Esta era la zona de calabozos de aislamiento. Dependiendo de la falta cometida, los presos podían pasar encerrados en las celdas de castigo desde unos pocos días hasta 1 o 2 meses. Míralas, los calabozos. Estos eran los calabozos, pues. Allí. Aún hoy se conservan en algunas celdas fracciones de escritos y dibujos que narran la crudeza de su encierro y el maltrato de los guardias. Mira los micos. Bien, finalmente, pues encontramos aquí a la entrada de la isla, por acá el acceso a la isla Gorgona, que aparece esta pirámide. Isla Prisión Gorgona, fundada en 1959 por decreto extraordinario 0012 en el gobierno del doctor Alberto Lleras Camargo, monumento pro defensa, recursos naturales, reserva ecológica, parque Islas Gorgona y Gorgonilla, 6 de junio de 1984. Presidente Belisario Betancur, ministro de Justicia Enrique Parejo González, director de prisiones Bernardo Echeverri Osa, comando de policía Valles, entonces coronel Juan Prieto Sánchez y director de la isla era el mayor Darío López Valenzuela. Dignificar, rehabilitar, disciplinar al hombre para ayudarlo a reintegrarse en sociedad. Esa es la pregunta que como criminólogo, habiendo estudiado en el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Santiago de Cali, cuando se pregunta uno, ¿realmente con esa función se cumplen en las cárceles? En ese entonces, esto más que era cárcel, era un campo de concentración prácticamente como en las épocas de Hitler. Pero las cárceles de hoy realmente no se cumple con esa función y esa misión. El hacinamiento que se da en las cárceles de Latinoamérica es evidente. Nomás les decía cárcel de Villahermosa, con 6.000 hombres para una capacidad de 2.000. Allá hasta hacen pico y placa para poder dormir. Es algo inhumano. Realmente se atenta contra la dignidad humana y la Corte Constitucional así lo ha insistido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso, en razón de ello, ahora con las nuevas legislaciones que regulan todo lo de la detención preventiva, lo principal es mirar si hay hay medidas alternativas a la privación de la libertad intramural que cumplan con esos fines constitucionales de detener a una persona. Además de eso, porque las demandas contra el Estado después por reparación directa en atención a que una persona está confinada en un centro delincuencial y después salga absuelto,
Todo eso ha hecho reflexionar realmente como política criminal si realmente pues, se debe privar de la libertad a una persona o si es la última ratio o mirar a ver medidas alternativas. De hecho, cuando ya una persona sale condenado y vencido en juicio, pues sí ir a ese centro penitenciario con ese fin, pero también salta la pregunta de si realmente se cumple con esa finalidad. Bien, para recordar, entonces, 1984, Belisario Betancur, recordemos ese periodo 1984-1990, 1900, ¿qué? Cuando Belisario Betancur, bueno, después de Belisario Betancur le recibe el presidente Virgilio Barco. O sea, Belisario estuvo hasta 1986 y después Virgilio Barco de 1986-1990, cuando ya después, recordemos, entró a gobernar César Gaviria. Recordemos pues que fue cuando en 1991 pues, se hizo lo de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestra nueva constitución política ahora desde ese entonces 1991. Pero entonces es para ubicarnos en el tiempo. Sí, efectivamente era el coronel Juan de los Santos Prieto Sánchez, porque yo ingresé a la Policía Nacional como funcionario. Yo ingresé como sustanciador, después fui secretario y así fui escalando como juez auditor de guerra, juez de instrucción penal militar y fiscal penal militar durante 20 años. Pero en ese entonces fue que ingresé a la policía en marzo de 1984, pues justamente se da por esa época y en 1985 fue la situación del Palacio de Justicia, el Holocausto. Y por eso, en noviembre también se da lo de la situación de la tragedia de Armero. Esos fueron dos hechos que marcaron históricamente en 1985. Ya por esa época, 1984, decía Daniel Camargo, pues huye de este sitio alcanzando el continente y entra a Ecuador y empieza esa serie de asesinatos seriales de menores estranguladas, violadas por este sujeto, que después es detenido. Entonces, finalmente, y que otro interno lo apuñala y lo mata en Guayaquil. Por esa época entonces es que se dan todos estos hechos, 1984, 1985, definitivamente se cerró este sitio, lo acaban de ver ustedes, lo espantoso que era el atentado contra la dignidad humana que se dan en estos establecimientos, en este y en los que todavía pues, se dan a nivel nacional, porque hay que reconocerlo de que las cárceles son el reflejo del Estado que tenemos. Esa es la verdad en cuanto a eso. Y entonces nos preguntamos si realmente las cárceles cumplen con esa finalidad de, como dice allí, si eso se queda en letra muerta, dignificar, rehabilitar, disciplinar al hombre para ayudarlo a reintegrarse en sociedad. Hay que clasificar entonces tipos de comportamiento humanos, conductas punibles. Les decía, pues, haciendo el seguimiento de estos asesinos seriales que pues eso sí, no hay caso con ellos, porque un psicópata pues seguirá haciendo lo mismo después de que recupere su libertad. No así pues a otras conductas que pues vamos mirando algunos asuntos de carácter pues, en política criminal, pues hay de delitos a delitos. En todo caso, es un asunto para reflexionar, para pensarlo, para mirar a ver qué está pasando frente a otros países donde la población carcelaria es mínima. No sé, son asuntos que nos llevan a pensar. Bien, finalmente entonces quiero aquí públicamente darles un agradecimiento especial a mi hijo Miguel Alberto Escobar Montoya, quien es el director de este documental. Él es estudiante de la carrera de cine y comunicaciones digitales en una universidad acá en Cali, y realmente fue él el que me colaboró para poder que se realizara este documental.
igualmente el sitio para recomendar, el Parque Nacional Natural Gorgona. Los invito a que vengan, a que conozcan, bien sea transportándose en lancha desde Buenaventura, 4 horas, ya estamos para salir ahorita, o regresarnos nuevamente, o pueden hacerlo vía aérea hasta Guapi, y de Guapi aquí es 1 hora y media más o menos. Es un sitio para recomendar, pues hay que conocer mucho, de fauna es algo interesante, y bueno, finalmente entonces me despido y les doy el agradecimiento pues a todos. Ahí les dejo estas inquietudes, estos temas de reflexión. Nos encontramos en este sector del costado de la isla Gorgona. La isla Gorgona tiene 8.5 kilómetros de largo por 2.5 kilómetros de ancho. Bien, esta es la parte occidental, diríamos, de la isla. El mar abierto aquí a este lado, y aquí a mi espalda pueden ver Gorgonilla. Bueno, esta es la parte más llamativa, diría yo, porque tiene playa arenosa, el mar es coralino, excelente, para bañar espectacular. Bueno, se bordea desde el sitio donde estamos, se viene uno en lancha, se atraviesa por aquí por el monte, y estamos aquí ya en este sector, pues, como les decía, la isla Gorgona tiene una diversidad de fauna, mamífera. Bueno, acá vienen normalmente las yubartas, las ballenas jorobadas, vienen acá a parearse, a tener sus ballenatos entre más o menos abril hasta diciembre. Las tortugas también desovan en esta parte. Bueno, aquí todo lo que es biológico, y todas las personas interesadas en el campo de la investigación se dan a la tarea de tener esta reserva. Por ejemplo, allí Gorgonilla es donde está la fauna de pelícanos. Entonces, se trata de que la gente no pase a ese sector de allá. Y en fin, me imagino yo que por estos lados era que caminaba Daniel Camargo Barbosa recogiendo madera para los fogones del penal, y posiblemente donde cuenta la historia de que había encontrado un tronco, seguramente empezó a trabajarlo a fin de volarse de esta isla Gorgona, pero no fue descubierto por los guardas de seguridad. Lo llevaron allá al centro del penal, y la advertencia del director era el que tratara de fugarse de esta isla se iba a ir a mar abierto, se perdía o se lo comían, se lo devoraban los tiburones. Pero finalmente parece ser que lo logró. Daniel Camargo huyó de este sitio a bordo de una balsa les decía, en noviembre más o menos de 1984. Dicen que, como sabía más o menos, ya conocía como los marinos toda la orientación a través de las estrellas, bueno, en fin, las corrientes marinas, etcétera. Seguramente pudo lograr huir de aquí sin que se percataran y lo dieran por muerto, pues, la guardia del centro penitenciario. Bien, quería mostrarles esta parte bien importante y hermosa de la isla Gorgona, acá en el Pacífico colombiano. Recordemos que tenemos estas reservas naturales, como es la Gorgona, Malpelo, y acá hacia abajo está en el Ecuador los Galápagos. Es de lo mejor que tenemos en Colombia. La diversidad de fauna marítima, etcétera, la tenemos aquí en Colombia. Eso es lo que hay que rescatar de nuestro país, lo maravilloso.